El rostro de Snape era sospechoso, pero también estaba un poco sorprendido. Como maestro de legeremancia, naturalmente vio que Artel no estaba mintiendo. Miró a McGonagall y recordó lo que ella había dicho antes. Una nueva percepción. Y la cara de la profesora McGonagall en este momento es muy fea. Siempre le preocupaba que Artel se fuera a la mierda. Especialmente desde que Artel fue clasificado en Slytherin ayer, la preocupación la mantuvo despierta toda la noche, y sucedió esta mañana. El primer día de clases, usé una maldición con mis compañeros de clase. Aunque no es un hechizo muy agresivo. Pero esta cosa. Señorita Granger, creo que puede decirnos qué pasó. McGonagall miró a Hermione con una expresión seria en su rostro. Parece que la causa de este conflicto fue Hermione. Después de todo, un pequeño león corrió al lugar de la pequeña serpiente para comer. Si hubiera algo, definitivamente no se ocuparía de eso. Hermione estaba un poco nerviosa, miró a Artel y dijo con sinceridad lo que acababa de pasar. Hermione aún no sabía qué significaba sangre sucia, pero supuso por la actitud de Snape que no era una buena palabra, así que deliberadamente repitió lo que Pansy acababa de decir. Efectivamente, las caras de los profesores cambiaron un poco. Aún así, no deberías apuntar tu varita a un compañero de clase, Artel, creo que deberías poder tomar una mejor decisión. La profesora McGonagall miró a Artel y suspiró levemente. Nadie puede insultar a Sylvie, profesora McGonagall. Artel la miró y dijo. Aunque soy del mundo Muggle, mi familia es mi honor y ella debería estar agradecida de que esto sea en la escuela. Si es en el mundo Muggle, alguien insulta a la familia Sylvie frente a un Sylvie. Artel se giró para mirar a Pansy con una sonrisa severa. Entonces ella está muerta. El tono de Artel era firme, sin fluctuaciones emocionales, como si solo estuviera afirmando un hecho. Artel ha vivido en este mundo durante 11 años. No sabía que este era el mundo de Harry Potter antes. Durante todos estos años, Artel ha vivido como el heredero de la familia Sylvie. El heredero de una familia de pandillas que ha tomado el control de las fuerzas clandestinas en Birmingham. Artel ha estado en contacto con pandilleros desde la infancia, como pandilleros, pistoleros y asesinos. Por lo tanto, Artel dijo estas palabras con mucha naturalidad y certeza. Todos a su alrededor no pensaron que Artel estaba bromeando, e incluso subconscientemente optaron por creerlo. Los pequeños magos que estaban cerca respiraron hondo, y Malfoy y los demás temblaron aún más, pensando en lo que pasó anoche y sintiéndose aún más afortunados. El rostro de Pansy estaba pálido y retrocedió 2 pasos confundida. Dumbledore entrecerró los ojos, sintiendo un poco de dolor de cabeza también. Obviamente sabía lo que estaba haciendo la familia Sylvie. Hogwarts tenía un pequeño mago y Slytherin. La clave estaba en su extraordinario talento, que era lo que le daba dolor de cabeza. Además, ella fue la que lo provocó primero. No creo que haya nada de malo en que Hermione coma aquí. Artel volvió la cabeza, miró a Dumbledore y continuó. Esto es Hogwarts, Hermione es estudiante en Hogwarts, sin duda merece comer aquí, la relación entre las 4 casas debe ser amistosa, cooperativa en competencia, no antagónica, con límites claros. Bien dicho, Artel. Dumbledore lo miró con una sonrisa y dejó escapar un suspiro de alivio. Para poder decir tales cosas, tal vez este Artel no sea un chico malo. Es solo que la educación que recibió desde temprana edad es un poco diferente a los demás, pero estos no son problemas. Él cree que Artel puede ir por el camino correcto en el futuro estudio y vida de Hogwarts. Tienes razón. Por supuesto que Hermione puede comer aquí. Hogwarts es el hogar de cada uno de tus pequeños magos. Todos ustedes son familiares y amigos. Pero la forma en que tratas a la señorita Parkinson es demasiado agresiva. Por supuesto, la señorita Parkinson es reticente. Creo que todos deberían reconocer sus propios errores, así que si pueden perdonarse unos a otros,
entonces este asunto terminará, ¿qué les parece? Dumbledore tenía una sonrisa amable en su rostro y quería ver cómo respondería Artel. Creo que ha sido castigada, y no debería decir esas cosas a los demás fácilmente en el futuro. Por supuesto, estoy dispuesto a disculparme por mi comportamiento imprudente, después de todo, ella es una niña y un caballero no debería ser tan grosero con las chicas. Artel miró a Pansy con una pizca de indiferencia en sus ojos. Pansy estaba un poco asustada, no sintió la disculpa de Artel hacia ella, solo pudo forzar una sonrisa, y dijo con cautela. Yo también te perdono. Me equivoqué hace un momento, te pido disculpas. Pido disculpas a la señorita Granger. Pansy parecía que estaba a punto de llorar, pero Artel no sentía nada por esta estúpida mujer. Está bien. Entonces este asunto ha terminado, pero si hay otro momento, te castigaré en consecuencia. Después de que Dumbledore terminó de hablar, dio media vuelta y se fue. Snape no dijo nada, miró profundamente a su pequeña serpiente y se giró para irse. Por el contrario, la profesora McGonagall vaciló. Extendió la mano y tocó la cabeza de Artel y dijo. Si quieres, puedes venir a cenar a Gryffindor en el futuro, y creo que estarán dispuestos a ser tus amigos. La profesora McGonagall sintió que la atmósfera en Slytherin era un poco indiferente. Si Artel pudiera sentir el entusiasmo de los Liansitous, podría serle útil. Gracias, profesora McGonagall. Bueno, comamos rápido, habrá clase en un rato. La profesora McGonagall sonrió y volvió a comer. Cuando los otros pequeños magos vieron esto, todos regresaron a sus propias posiciones, pero aún susurraban y los miraban de vez en cuando. Artel se sentó allí y siguió comiendo, miró a Hermione, que estaba a su lado, y preguntó. ¿Vamos a ir a clase juntos pronto? Oh, sí, hay una clase de transformaciones de la profesora McGonagall esta mañana, a la que asistieron nuestras dos academias juntas. Pero la historia de la magia en la tarde nuestras dos academias no están juntas, es Gryffindor y Ravenclaw, pero hechizos mañana y pociones el jueves, y defensa contra las artes oscuras el viernes y 3 veces a la semana clase de hierbas en Greenhouse, ambas de nuestras universidades. Tómenlo juntos. Hermione dijo que las dos academias tienen muchas clases juntas y que no hay muchos cursos de primer año para magos jóvenes. Aparte de las clases, pueden reunirse en otros horarios. No hay lecciones de vuelo. Estoy un poco interesado en esas escobas. Preguntó Artel con curiosidad, recordó que la clase de vuelo también la tomaron los dos colegios juntos, y Harry también fue descubierto por la profesora McGonagall por el conflicto con Malfoy. Las lecciones de vuelo no comienzan hasta la segunda semana, no esta semana. Hermione hojeó el horario de clases, lo guardó en su libro, miró a su alrededor y suspiró suavemente. Lamento haberte causado problemas. No es asunto tuyo, quería darle una lección. Esa pequeña perra de Pansy estaba enojada con él por la mañana, y Artel quería lidiar con ella entonces. No necesitas consolarme. Si no hubiera venido a comer aquí, no lo harías. Afortunadamente, el director no te castigó, de lo contrario, realmente me arrepentiría. El tono de Hermione era débil, aún molesta por lo que acababa de pasar. No esperaba causarle problemas a Artel, pero, de nuevo, los pequeños magos de Slytherin eran realmente hostiles. Si tan solo estuvieras en Gryffindor, el ambiente en Slytherin realmente no es muy bueno. Mira Gryffindor, todos son muy amigables. Hermione miró al hermano gemelo de Gryffindor y susurró. Y les escuché decir que Slytherin es una reserva de magos oscuros, que se especializa en entrenar magos oscuros. Artel comió las papas y se rió al escuchar las palabras. No escuches sus tonterías. Todas las academias han producido magos oscuros, pero hay más Slytherins. Debes saber que Merlín también es un mago de Slytherin. La academia no significa todo. Lo más importante es la elección del mago.
Elegí a Slytherin, no Slytherin quien me eligió a mí, eso importa. Hermione estaba un poco sorprendida a pesar de que no entendía, y sintió que Artel brillaba cuando habló. Parece estar más guapo que de costumbre. Las mejillas de Hermione se sonrojaron, sonrió tímidamente, inclinó la cabeza para mirar a Artel y no dijo nada. ¿Comes tanto por la mañana? Artel lo miró y no quedó nada en el plato de Hermione, como una rebanada de pan tostado y un vaso de leche. No estoy acostumbrado a comer demasiado por la mañana. Deberías aprender de él. Artel señaló a Ron detrás de él, el niño comiendo bistec. Este Weasley, que no suele comer bien, come por venganza. Después de unos días de comer mucha carne, la situación debería mejorar. Su apetito se ve muy bien. Su nombre es Ron Weasley, y el gemelo de ahí es su hermano, y ese, nuestro prefecto, también es su hermano, y todos son Gryffindors. Hermione presentó a Artel, luego señaló a Harry Potter junto a Ron y dijo. Su nombre es Harry Potter, es una celebridad y, de hecho, he visto su nombre en varios libros y he oído que ha hecho cosas asombrosas. Parece que has hecho un montón de nuevos amigos. Artel conocía a todas las personas que Hermione había presentado. Al escucharlo decir esto, Hermione hizo un puchero y dijo. En realidad, no son amigos. Se conocieron en la cena de anoche. Neville me dijo ayer que quiere que vayas a Gryffindor también. Eso es una lástima. Artel sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Todavía quedaban más de 40 minutos antes de la clase. Miró a Hermione, que no estaba haciendo nada, y se acercó a su oído. Si estás aburrido, la primera sesión de transformaciones trata sobre cómo convertir un fósforo en una aguja, tal vez puedas intentarlo antes. Artel se enderezó y siguió comiendo su tortilla, el rostro de Hermione enrojeciendo, sin atreverse a mirarlo. Tú, ¿cómo lo supiste? Soñé con eso anoche, y creo que soy un genio de la profecía. Artel fingió ser misterioso. Hermione no lo creía del todo, pero sacó el libro y lo estudió. Después de que Artel terminó de comer, él y Hermione salieron del gran comedor, listos para ir al salón de transformaciones. Por otro lado, Neville, que había estado esperando en Gryffindor durante mucho tiempo, también los siguió rápidamente y se quejó con Artel en el camino, diciendo que algunos estudiantes de Gryffindor acababan de verlos pelear con Pansy, y algunas personas los calumniaron. Artel y Hermione o algo así. Algunas personas incluso dicen que los dos se enamoraron en el mundo Muggle. Artel no sintió nada, pero Hermione era tímida. Cuando llegaron al salón de clases, ya había algunos estudiantes esperando para la clase. El gato atigrado de la profesora McGonagall estaba sentado en el podio, y Artel se acercó y la saludó. Hermione y Neville siguieron a Artel, sin estar seguros de por qué lo hizo, pero saludaron al atigrado ante el gesto de los ojos de Artel. Los otros estudiantes susurraron, Artel encontró un asiento al frente, Hermione se sentó a su lado, Neville lo miró y se sentó en el asiento vacío al otro lado de Artel. A medida que se acerca la hora de la clase, cada vez hay más personas en el aula. Pronto, es hora de clase. Ya había estudiantes susurrando sobre la llegada tardía de la profesora McGonagall. Artel miró con calma el libro de texto de transfiguración, mientras que Hermione todavía estaba trabajando en cómo convertir un fósforo en una aguja. Después de unos 5 minutos, la puerta del salón de clases se abrió y el ruidoso salón quedó en silencio. Todos se dieron la vuelta y descubrieron que eran Ron y Harry quienes entraron. Así que el salón de clases volvió a estar animado. Afortunadamente, la profesora McGonagall también llega tarde. Ron dejó escapar un ladrido de felicidad y empujó a Harry para que encontrara un asiento, pero solo dio unos pocos pasos cuando vio que el gato del escritorio saltaba y se convertía en la profesora McGonagall. ¡Guau! Ron negó con la cabeza con una sonrisa irónica y elogió. Este es realmente inteligente. Perdón. Harry quiso disculparse, pero fue interrumpido por la profesora McGonagall.
Tal vez debería convertirlos a ustedes dos en relojes de bolsillo para que al menos uno de ustedes pueda llegar a clase a tiempo. Lo siento, nos perdimos, esas escaleras. Entonces creo que deberías convertirte en un mapa. Ahora, vayan a sus asientos. La profesora McGonagall dijo solemnemente, regresó al podio, asintió con la cabeza a Artel, Hermione y Neville, y luego comenzó a dar una conferencia. Para sorpresa de Hermione, la clase de hoy realmente convirtió fósforos en agujas. La profesora McGonagall explicó muchas teorías y precauciones, y comenzó a dejar que los pequeños magos lo intentaran. Esto es realmente lo que soñaste. ¿Realmente sabes cómo predecir? No fue que la profesora McGonagall te lo dijo de antemano, ¿verdad? Además, ¿cómo sabes que es la profesora McGonagall? Hermione aprovechó la oportunidad para hacerle una pregunta a Artel. Por supuesto, dije que puedo hacer profecías. La profesora McGonagall se convirtió en un gato idéntico cuando fue a mi casa, lo que asustó a mi tío. No es así como hizo que tus padres creyeran en la magia. Hermione se dio cuenta de repente, luego sacudió la cabeza y dijo. La profesora McGonagall convirtió el equipo dental de mi papá en un cerdito. Tos. Una tos vino de un lado, y la profesora McGonagall miró a Artel y dijo. Señor Shelby, señorita Granger, viéndolos conversar tan alegremente, quizás ustedes dos pudieron lanzar transfiguración con éxito. Seguramente. Artel asintió, golpeando su varita en el fósforo. El pequeño fósforo inmediatamente comenzó a deformarse y finalmente se convirtió en una aguja de oro hueca que se veía muy delicada y preciosa. Increíble. La profesora McGonagall abrió la boca y finalmente solo pudo suspirar. Artel, tal vez tengas más talento en transformaciones. El estilo de esta aguja dorada es realmente hermoso. En ese caso, Slytherin agregará 10 puntos. Los estudiantes de Slytherin aplaudieron, e incluso el rostro de Malfoy inconscientemente mostró una sonrisa. Por supuesto, esta sonrisa desapareció de inmediato y se convirtió en una sensación de impotencia. Entonces, señorita Granger, ¿y usted? Hermione asintió nerviosa. Llevaba más de media hora estudiando a la hora del desayuno, y Artel le había explicado algunos puntos, por lo que aún tenía un poco de confianza, y bajo la atención de todos, Hermione apuntó con su varita a la cerilla. El fósforo se convierte en una aguja. La varita de Hermione brilló un poco y la cerilla comenzó a cambiar de forma, culminando en una brillante aguja plateada. Genial. Hermione, has ganado 5 puntos para Gryffindor. La profesora McGonagall la miró con aprobación, Hermione sonrió feliz y le dio a Artel una mirada encantada. Artel estaba pensando en este momento, cómo hacer que Harry y Ron recuperaran los 5 puntos. Este es el final de una clase de transfiguración. A excepción de Artel y Hermione, nadie ha logrado convertir un fósforo en una aguja. El demolicionista Seamus también voló un escritorio, pero la profesora McGonagall no dedujo sus puntos. Después de que terminó la clase de la mañana, Hermione llevó a Artel a la biblioteca. Encontró un libro con unos cientos de páginas y lo leyó con entusiasmo, mientras Artel miraba la biblioteca y tenía una vaga idea en su corazón. Descubrió cómo generar impulso para los personajes del Señor de los Anillos. Pronto llegó la hora del almuerzo, y Artel y Hermione fueron al gran comedor. Ya había bastantes personas disfrutando de su almuerzo. Artel se sentó en el asiento de Gryffindor esta vez. Después de todo, la profesora McGonagall hablaba en persona y era lo mismo donde quiera que comiera. Harry y Ron saludaron cordialmente a Artel. A pesar de que es una pequeña serpiente, las personas inteligentes pueden ver que a la profesora McGonagall le gusta mucho. El almuerzo de Artel consistía en chuletas de cerdo, salchicha frita, pastel de tocino y pasta, mientras que el almuerzo de Hermione consistía en un pastel de calabaza, una ensalada verde y un sándwich de frutas. Frente a Ron y Harry había un gran plato de alitas de pollo a la parrilla, que Artel descubrió que estaban felices de comer.
Mientras comía, hubo algunas llamadas de lechuza desde afuera, y luego un grupo de lechuzas voló con todo tipo de letras de pergamino. El correo está aquí. Ron parecía feliz porque vio su propia lechuza. Hermione miró estas lechuzas y de repente dijo: creo que también debería comprar una lechuza para poder escribirte durante las vacaciones. También puedes venir a mi casa como invitado. Está a solo 2 horas en coche. Mi casa, es bastante grande. Artel pensó en una línea inexplicablemente. Mi cama es grande y cómoda. Eso está resuelto. Hermione asintió felizmente. La escuela acababa de empezar y ella ya estaba pensando en visitar la casa de Artel de vacaciones. Ron en el lado opuesto recibió un profeta, lo miró, su rostro mostró una expresión de emoción y le dijo a Harry en el lado: es aterrador. Harry, verás, primero asaltaron Gringotts, luego saquearon el callejón Nocturne, y ahora hay noticias de que alguien se ha infiltrado silenciosamente en Azkaban. Mira, el mundo mágico no es pacífico. Ron dijo con confianza. Harry tomó el periódico, lo miró detenidamente, respiró hondo y dijo: esta bóveda en Gringotts, el contenido fue tomado por Hagrid. Dijo que era un alto secreto en Hogwarts. Después de que él la tomó, alguien irrumpió en ella. Ron comió los muslos de pollo y dijo inarticuladamente: podría ser la pandilla que saqueó el callejón Nocturne. Harry preguntó con curiosidad: ¿cómo sabes que es un grupo de personas? Nocturnally es un lugar donde se reúnen los magos oscuros. ¿Crees que alguien puede saquear Nocturnally solo? El hermano gemelo de Ron también se acercó y comenzó a discutir. Hermione se inclinó hacia Artel y le preguntó en voz baja: no pareces estar interesado en estas cosas. ¿Por qué no quiero preocuparme? Después de todo, solo soy un mago de 11 años. El Ministerio de Magia me permitirá investigar este asunto. Artel miró a Hermione que se acercaba, sus ojos eran hermosos y sus facciones exquisitas. Al ver a Artel mirándola fijamente a los ojos, Hermione se sintió inexplicablemente tímida e inmediatamente apartó la cabeza. Ron y Harry se miraron y Ron susurró: lo juro, debe haber algo entre ellos. Creo que los dos son una buena pareja. Harry respondió, y Ron gruñó 2 veces y dijo: no es así. Todos nacieron en Muggles, y todos son maestros académicos. Después del almuerzo, Artel y Hermione se separaron. Hermione iba a la historia de la magia, y Artel no tenía clase, y su historia de la magia era mañana por la tarde. Artel regresó al salón subterráneo de Slytherin. Para ser honesto, Artel no apreciaba el salón, los letreros de serpientes plateadas y verdes por todo el lugar lo hacían parecer inquietante. Y no había luz fuera de la ventana, estaba completamente oscuro, y de vez en cuando, se podía ver un extraño pez nadando más allá de la ventana. Así es, Black Lake está justo afuera de la habitación de Slytherin. Artel regresó a su dormitorio. Malfoy y los demás no sabían a dónde iban. Tal vez sabían que Artel iba a regresar al dormitorio, así que no se atrevieron a regresar. Nadie es mejor, Artel abre el centro comercial del sistema. Después de completar la misión para unirse a Hogwarts, Artel obtuvo 100 puntos de trama. Aunque estos 100 puntos de trama no se pueden canjear por el Señor de los Anillos, la espada sagrada de Naasir o el Silmarillion y otras cosas buenas, pero algunos artilugios del mundo del Señor de los Anillos se pueden canjear. Artel intercambió 20 puntos de historia por una pluma antigua. Esta pluma de pluma tiene una característica, es decir, la escritura que escribe se volverá vieja y obsoleta, y al mismo tiempo tendrá un poder mágico, como si se hubiera transmitido durante cientos de miles de años. Artel sacó el pergamino que había convocado para registrar el clima. Esta cosa debería pertenecer a algún elfo. Solía registrar el efecto del clima en el crecimiento de las plantas. El pergamino parecía viejo y tenía un poder mágico que Artel no podía decir. Artel extendió su varita, borró la escritura original en el pergamino y tomó el control de la pluma con su mente. La pluma escribiría por sí sola,
dejando una letra en esa fuente antigua, diferente a la letra del propio Artel. Grabado el 25 de enero de 3019 de la tercera edad de la Tierra Media. El 15 de enero escoltamos a esa cosa a Moria, donde nos encontramos con una aterradora criatura oscura, el Balrog. Desde la perspectiva de Gandalf, Artel escribió un diario de su encuentro con el Balrog y finalmente derrotó al Balrog en 10 días. Al final del diario, Artel usó el tono de Gandalf para explicar que alguien en la escolta resultó herido y que las llamas del Balrog contenían un aterrador poder de magia negra, que no podía curarse con hechizos comunes, por lo que creó un hechizo propio. En la parte posterior del diario, Artel dejó un hechizo de curación de alto nivel en la magia de la luz sagrada, aura de luz. Esta magia Artel tampoco puede realizarla, porque el talento oscuro de Sauron repele la magia de la luz sagrada, y segundo, porque esta magia requiere más poder mágico. Por supuesto, Artel no solo mencionó al Balrog, también mencionó cuidadosamente a una criatura que vive en la cueva de Moria, el Troll de la cueva. El Troll estaba en el bosque prohibido, y Hagrid lo descubrió en algún momento. Hagrid definitivamente informaría a Dumbledore cuando descubriera una nueva criatura mágica. En ese momento, con la evidencia de Area of Light y Trolls, el registro en este pergamino parecerá mucho más real. Poco a poco, Artel pretende hacer que la historia del Señor de los Anillos se extienda por el mundo mágico. De esta manera, puede resolver la aceptación mundial de la mayoría de los personajes convocados. Y en el futuro, debe convocar a Sauron y matarlo. Entonces, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para crear una leyenda? Sauron es un rey demonio 10.000 veces más aterrador que Voldemort. Ha sido inmortal y ha estado inactivo durante decenas de miles de años, esperando regresar. Y Artel también generará impulso para él, Trolls, orcos fuertes, Balrogs, Nazgûl. En resumen, cuando Sauron es convocado por él, el mundo mágico descubrirá que Voldemort es en realidad solo un pequeño personaje, y Harry Potter no es el Salvador. En ese momento, apareció Artel. La fama, el poder y el poder están todos allí, y la línea principal del camino supremo está perfectamente completada. Artel sonrió, guardó este pergamino pintoresco y misterioso, con la intención de encontrar una oportunidad adecuada para meterlo en un libro en la biblioteca, y luego leyó las notas experimentales de Saruman con entusiasmo. Cuando casi se acababa el tiempo, Artel salió del dormitorio y se dirigió al auditorio. Iba a tomar el té de la tarde, un hábito desarrollado en la familia Shelby a lo largo de los años. La lección de la tarde de Gryffindor sobre la historia de la magia había terminado mientras Artel comía pudín y bebía té en el gran comedor. Hermione corrió hacia el gran salón a toda prisa, y una sonrisa apareció en su rostro cuando vio a Artel. Dios, Artel, no creo que te guste la historia de la magia. Creo que el profesor Vince incluso está cantando algunos hechizos hipnóticos. Hermione se sentó junto a Artel y le contó sobre el profesor fantasma Vince. Neville asintió con la cabeza, su rostro todavía impreso con marcas de libros de texto. Harry y Ron se veían de buen humor, probablemente durmiendo lo suficiente en clase. Artel palmeó la mesa, pidió otra taza de té Darjeeling y se la entregó a Hermione, luego miró a Harry y a los demás. ¿Quieres una taza de té de la tarde? Es una gran idea. Ron palmeó la mesa como lo hizo Artel y dijo. Necesito tarta de queso, muffins de chocolate, bollos de piña, hojaldres de frutas y 2 tés Earl Grey. Hermione lo miró sin palabras, puso la taza de té en su mano sobre la mesa, miró a Artel y le dijo. Ven conmigo, necesito algo de energía. Es bueno. Artel asintió, se levantó y se fue con Hermione. Al verlos irse, Ron le dio un mordisco al panecillo de piña y dijo inarticuladamente. Apuesto a que Harry, los dos están en una relación. Solo son amigos, Ron. Harry puso los ojos en blanco. Su mago de primer año tenía solo 11 años. ¿Qué clase de amor había? Pero también sintió que Hermione y Artel se estaban acercando demasiado.
Uno de ellos era Gryffindor y el otro Slytherin. Además de lo que pasó esta mañana, muchos seniors de Gryffindor tenían una impresión diferente de Hermione. Muy bueno. Tal vez porque todos son de familias muggles. Harry frunció los labios. Aunque sus padres eran magos, en realidad vivió en una familia muggle desde que era un niño, pero por alguna razón, sintió que Artel siempre tuvo una sensación de alienación hacia él. Artel y Hermione abandonaron el castillo, y fuera de la puerta del castillo, había un pasto plano, y unos cientos de metros enfrente estaba la cabaña de Hagrid, bloqueando la entrada al bosque prohibido. Mirando desde la hierba en la distancia, puedes ver el campo de Quidditch y una esquina del lago Negro no muy lejos. Hay gente entrenando en la cancha de Quidditch, y los uniformes que llevan deben ser de la Academia Hufflepuff. Artel y Hermione caminaron sobre la hierba durante un rato, con el viento cálido soplando y respirando el olor fresco único de la hierba. Hermione se veía mucho mejor. Los dos encontraron un césped limpio y se sentaron. No creo que haya nada especial en los pequeños magos que han vivido en familias mágicas desde la infancia. Para ser honesto, antes tenía bastante miedo. Hermione sonrió avergonzada, y cuando habló, había una gran confianza y orgullo en sus ojos. Nuestra Hermione es la mejor. Artel sonrió y le acarició el cabello. Habiendo dicho eso, el volumen del cabello de Hermione es realmente sorprendente, y no sé cuántas chicas calvas morirían de envidia. Estás hablando como mi papá. Hermione puso los ojos en blanco hacia Artel, pero su expresión era bastante complacida. Lo sé, tu talento es mucho mejor que el mío. Deberías haber dominado algunos hechizos mágicos de nivel medio, ¿verdad? Humph, pero solo los hechizos mágicos no son suficientes. Aunque no me gusta el curso de historia de la magia, hoy el profesor Vince todavía 5 puntos para mí. Hermione levantó la cabeza y dijo con orgullo. ¿Por qué solo yo conozco a Gaspar, el inventor del caldero automático? Otros 5 puntos. La comisura de la boca de Artel hizo tic-tac. Añádelo todo lo que quieras, en unos días Harry y Ron empezarán a morir. No conoces a Gaspar, ¿verdad? Hermione Tsundere miró a Artel. Artel negó con la cabeza y sonrió. Realmente no conozco a esta persona. Después de todo, no me gusta leer libros. Pero para agradecerte por decirme este nombre, te enseñaré un truco de magia. ¿En serio? Es un hechizo intermedio. Hablando de magia, el lado estudioso de Hermione reapareció, miró a Artel con ojos penetrantes, una mirada de emoción en su rostro. Olvídalo, pero no está en los libros normales. Esto es lo que vi en un cuaderno antiguo. Fue creado por un gran mago, su nombre es Saruman. Artel sacó su varita y la golpeó en el césped. Cordel de espinas. Bajo la mirada atónita de Hermione, la hierba en el césped frente a Artel comenzó a crecer salvajemente, e incluso cambió de especie, de hierba ordinaria a una especie de espina de púas. Estas espinas continuaron extendiéndose por más de 10 metros antes de dejar de crecer, pero todavía se arrastraban y se retorcían en el suelo, como si quisieran agarrar algo. Lo más asombroso es que estas enredaderas emitían una luz verde de vez en cuando, lo que se veía un poco raro. Estas enredaderas pueden enredar al enemigo y luego inyectarle una toxina paralizante, lo que hace que el oponente no pueda controlar su propio cuerpo y, al mismo tiempo, absorber la vitalidad del oponente para retroalimentar al mago. Artel le presentó a Hermione. Y estas enredaderas tienen protección mágica, y los hechizos y armas comunes no pueden dañarlas. En general, es una gran magia. Pero esta magia tiene un límite. Artel miró a Hermione, pero no tomó la iniciativa de explicar, pero Hermione pensó por un rato, y Tsundere resopló. Ya veo, esta magia requiere la cooperación de las plantas. Sí, esta magia requiere que se lancen plantas. Aunque se puede usar cualquier planta, siempre hay lugares donde no hay plantas en absoluto. Artel asintió y no era de extrañar que Hermione fuera tan inteligente. Pero no es imposible resolverlo,
piénsalo. Hermione frunció el ceño por un momento, luego miró a Artel con incertidumbre. Transfiguración. Así es. La varita de Artel se extendió de nuevo, y Hermione vio que un pequeño guijarro frente a Artel se había convertido en hierba, y luego una luz brilló en la varita, y la hierba se convirtió en una enredadera espinosa y comenzó a crecer salvajemente. En lugares donde no hay plantas, la transformación puede hacer maravillas, intentémoslo, el hechizo es espinas, y debes prestar atención. Después de escuchar atentamente, Hermione sacó su varita y lo intentó varias veces antes de poder lanzarla con éxito. Sin embargo, su poder mágico no es suficiente, solo puede convertir una enredadera de espinas y dejar que se extienda a una longitud de unos 5 metros. Ha sido grandioso. Neville hubiera tardado un año en hacer crecer la hierba 1 pulgada. No te burles de los demás a sus espaldas. Hermione guardó su varita y miró a Artel con enojo. Dijiste que el mago que creó este hechizo se llama Saruman. Parece que no he oído hablar de este nombre. Tal vez debería buscarlo en la biblioteca. Con un movimiento de la varita de Artel, todas las espinas y enredaderas se convirtieron en hierba. Los dos se tumbaron en la hierba y charlaron un rato. Hermione sintió que era una pérdida de vida, así que llevó a Artel a la biblioteca. Después de la cena en el gran comedor, Artel se despidió de Hermione y volvió solo al dormitorio. Malfoy y los demás conversaban alegremente en el dormitorio, pero después de que entró Artel, todo el dormitorio se quedó en silencio de inmediato. Malfoy parecía tener algo que decir, así que miró a los dos hermanos menores y los tres abandonaron el dormitorio en silencio y se dirigieron al descanso público. La sala siguió hablando. Al día siguiente, Artel se despertó renovado después de una noche de descanso. Después de vestirse y refrescarse, Artel sacó su varita, lanzó un hechizo sobre Goyle y salió del dormitorio. Malfoy y Crabbe vieron marcharse a Artel horrorizados. Después de que se fue, corrieron a la cama de Goyle y lo empujaron con fuerza. Goyle se estiró y despertó de su coma. Fue una buena noche de sueño. Buenos días, Malfoy, Crabbe. Oh, Dios mío, pensé que no te despertarías. Malfoy miró a Goyle y dijo con una mirada de miedo. ¿Sabías que Artel te lanzó un hechizo anoche? Dijo que estabas ronroneando demasiado fuerte, y sacó su varita y te hizo clic, y luego te quedaste en silencio. Crabbe asintió apresuradamente y dijo. Sí, es como si estuvieras muerto, de repente no hay movimiento, estamos aterrorizados, pero no nos atrevemos a ir con nadie más. Crabbe estaba un poco avergonzado, no se atrevieron a buscar a alguien, de hecho ni siquiera se atrevieron a moverse. Pero no siento nada. Goyle lo palpó cuidadosamente y no encontró nada inusual en él, y durmió bien anoche. Tal vez es un hechizo silencioso, escuché a mi padre mencionarlo. Malfoy pensó en una posibilidad, lo que lo alivió, pero Malfoy todavía estaba un poco asustado, mirando hacia la puerta y gritando enojado. ¿Cómo se atreve a hechizar a sus compañeros de clase en la escuela? Dumbledore solo dijo sobre él ayer. Le diré a mi padre, él es el administrador de la escuela, y le pediré a Dumbledore que lo expulse. No olvides al Demente esa noche. Si lo despides. Las palabras de Goyle hicieron que el rostro de Malfoy se congelara. Al pensar en cómo se sintió esa noche, el rostro de Malfoy palideció, sacudió la cabeza y murmuró en voz baja. Olvídalo, el noble Malfoy no se preocupa por él, ahora, empaquemos y vayamos al gran comedor a cenar, tenemos una clase de hechizos esta mañana. Mientras Artel comía en el gran comedor, Hermione llegó corriendo de nuevo. En comparación con ayer, Hermione estaba mucho más tranquila hoy, y resopló mientras miraba a Pansy. Aunque Pansy no dijo nada, no pudo ocultar la ira en sus ojos. Ser humillada por Hermione, a quien despreciaba, hizo que Pansy quisiera volverse loca. Pero ella no se atrevió a hacer nada. Porque Artel la asustó ayer. Y por alguna razón desconocida, Pansy también estaba celosa de Hermione.
Sintió que debería estar sentada al lado de Artel. Artel era una culebra, y ella también era una culebra. Hermione era solo una maga mugle en la casa de los leones. Artel naturalmente ignoró a Pansy. Aunque la otra parte siempre la miraba a escondidas, ella podía verlo si le gustaba, y no perdería nada de carne. Después de desayunar con Hermione, los dos llegaron al salón de clases de hechizos antes de tiempo. El profesor de la clase de encantamientos, Flitwick, era de sangre goblin. Era un anciano bajo y canoso que tenía que pararse sobre una pila de libros cuando enseñaba a Artel y a los demás. En la primera clase de hechizos, Flitwick te enseñó algunas cosas teóricas. Además, también enseñó un hechizo muy simple, el hechizo para encender la varita. El hechizo son destellos fluorescentes. El parpadeo fluorescente es un hechizo relativamente simple, pero debes concentrarte cuando lo sueltas, de lo contrario, prenderás fuego fácilmente a tu varita. Bajo la guía del profesor Flitwick, muchos jóvenes magos de Slytherin y Gryffindor han dominado este hechizo. Aunque la fluorescencia de las varitas de muchas personas es tan débil como la de las luciérnagas, el profesor Flitwick sigue estando muy feliz. Para obtener puntos extra, Artel mostró la habilidad de lanzar hechizos sin hechizos, y frente al profesor Flitwick, ajustó la intensidad de la fluorescencia de su varita a voluntad, incluso haciendo que las personas no pudieran abrir los ojos cuando era más brillante. El profesor Flitwick también le dio generosamente a Artel 10 puntos. Aunque la actuación de Hermione también fue asombrosa, aún así fue mucho peor que Artel, por lo que el profesor Flitwick no le dio ningún punto extra. No había nada que Hermione pudiera hacer al respecto. Si hubiera pensado en competir con Artel en la clase de hechizos antes, pero después de pasar por la clase de transfiguración y aprender el hechizo de enredo de espinas, Hermione se dio cuenta profundamente de la brecha entre ella y Artel, así que no tengo la mente para comparar. Por supuesto, solo en términos de hechizos y transfiguración. En cuanto a los otros cursos, debido a que Artel era reacio a leer libros, Hermione pensó que todavía tenía una gran ventaja. Después de la clase de encantamientos, Gryffindor no tenía clase, y Slytherin tenía una clase de historia de la magia por la tarde. Después de la cena en el gran comedor, Hermione fue sola a la biblioteca a leer, y Artel fue a la clase de historia de la magia. Finalmente supo por qué Hermione tenía tanto sueño como una estudiante a la que le encantaba leer. Artel persistió durante 20 minutos, y finalmente se durmió en medio de la conferencia hipnótica lenta y sin emociones del profesor Vince. Cuando se despertó, la salida de clase había terminado. Una oportunidad de puntos extra desperdiciada. Artel miró la espalda del profesor Vince y se quedó sin palabras. La clase del profesor Vince incluso lo hizo sentir como si estuviera de vuelta en una vida anterior. Parece que él estaba de la misma manera cuando tomó una clase de filosofía antes, y se durmió escuchándola. Hermione había estado en la biblioteca toda la tarde, Harry y Ron no tenían idea de a dónde iban. La escuela acaba de comenzar y Audiotecnica aún no se ha formado, pero ahora que Artel tiene un pie en ella, habrá Audiotecnica en el futuro. Después de todo, lo que realmente formó el Triángulo de Hierro fue el evento de Trolls de Halloween. Ron habló mal de Hermione a sus espaldas por el hechizo de levitación y fue escuchado por ella. Entonces Hermione se escondió en el baño y no asistió a la fiesta de Halloween. Después de que Quirrell liberó al Troll, Harry y Ron rescataron a Hermione. La relación entre los tres se volvió íntima. Pero ahora que Artel está cerca, es posible que estas cosas no vuelvan a suceder. Hoy es miércoles. Después de la cena, los pequeños magos irán a la torre astronómica para observar el cielo estrellado con telescopios y aprender los nombres de varias estrellas en el cielo y sus trayectorias de movimiento. Según la astrología antigua, las trayectorias de movimiento de estas estrellas siempre presagian algo. Pero la mayoría de los pequeños magos no tenían esto en mente. Simplemente se reunieron en la torre astronómica para ver la escena nocturna. Incluso Hermione llevó a Artel a un rincón y le contó algo sobre su infancia mientras miraba las estrellas.
Después de regresar al dormitorio por la noche, los tres de Malfoy y los demás se sentaron junto a la cama, sin atreverse a hablar ni hacer nada. Solo podían mirarse el uno al otro con ojos grandes y ojos pequeños, ocasionalmente mirando a Artel. Artel los miró y los tres pequeños magos se estremecieron. ¿Por qué no duermes? Artel se puso el pijama y los miró a los tres. No estaba acostumbrado a que lo miraran mientras dormía y eso lo incomodaba. Nosotros, no tenemos sueño. Había una sonrisa en el rostro de Goyle que era más fea que llorar. Si no tienes sueño, solo haz algo, lee, juega al ajedrez, chatea, no seas tan restringido. Artel miró a los tres tipos frente a él, preguntándose cómo usarlos para su propio uso. Los talentos de estos tres chicos en realidad no son malos. Malfoy no hablará de eso. Este niño incluso puede entregar la varita de Dumbledore. Aunque no se descarta que Dumbledore lo haya hecho a propósito, si Malfoy es un desperdicio, el hecho de Dengibrido podría despertar sospechas. Dado que Voldemort lo ha aprobado, muestra que este Malfoy todavía es un poco capaz. En cuanto a Goyle, no está mal. Más tarde, dominó el hechizo de fuego ardiente e incluso quemó toda la sala de los menesteres. Nosotros, tenemos miedo de molestarte. El rostro regordete y redondeado de Crabbe miró con cautela a Artel. Lanzaré hechizos alrededor de la cama, y no me afectará incluso si tienes un baile en el dormitorio. Artel estiró su mano alrededor de su cama, una cortina de luz pasó, y luego Malfoy y los demás se sorprendieron al descubrir que no podían ver la cama de Artel. Pero aún así te aconsejo que te acuestes temprano. Mañana tenemos clase de pociones, y el profesor es nuestro Dean Snape. Artel dijo algo suavemente, mirando a Malfoy. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Malfoy estaba aterrorizado por las buenas noches y empezó a sudar frío. Cuando recobró el sentido, Artel había desaparecido y supo que Artel estaba de vuelta en su cama, que estaba bloqueada por su hechizo. Tú dijiste que él. Malfoy miró a sus dos hermanos menores y los vio tirados en el suelo con sudor frío en la cara. Crabbe se secó la frente y susurró. Él también parece estar bien. La última vez, fuimos los primeros en hacerlo, y el hechizo que lanzó sobre Gore no lo lastimó, pero lo hizo dormir profundamente. Entonces nosotros. Todos son Slytherin después de todo, seguimos siendo compañeros de cuarto, no creo que debamos tenerle tanto miedo. Sí, según los de Gryffindor, Artel es un caballero muy elegante, y le gusta mucho a la profesora McGonagall. Goyle y Crabbe hablaban uno tras otro. Malfoy quería decir que era un pequeño mago muggle, pero tenía miedo de que Artel lo conociera, así que no habló. Olvídalo, vamos a la cama también. Al menos una cosa que dijo es correcta. La clase de pociones de mañana será impartida por el profesor Snape. Malfoy y los demás empacaron y se prepararon para irse a la cama. Aunque todavía tenían miedo de Artel, no estaban tan asustados como antes. A la mañana siguiente, después de que Artel se despertara, los tres lo saludaron cuidadosamente. Y Artel le devolvió la sonrisa. Su principio siempre ha sido que la gente no me ofenda y yo no ofendo a los demás, sin mencionar que son solo tres pequeños magos de 11 años, y les dio una lección para que haya menos problemas en el futuro. Había una clase de pociones esta mañana, Gryffindor y Slytherin juntos. Artel y Hermione terminaron su comida y salieron juntos del gran comedor. Los otros pequeños magos estaban tan acostumbrados a la pareja que muchos magos de primer año incluso pensaron que los dos estaban enamorados. Para este tipo de rumor, Hermione no lo explicó y Artel no se molestó en explicarlo. Está acostumbrado a estar solo, pero es bueno tener un seguidor detrás de él, especialmente porque este seguidor es una versión bonita de Hermione. El aula de pociones está en el calabozo de Hogwarts. Toda la clase es muy fría y poco iluminada. En los estantes a ambos lados del salón de clases, hay botellas de vidrio llenas de soluciones, empapadas en todo tipo de cosas que hacen que la gente se estremezca.
Esta atmósfera oscura y aterradora hará que las personas se sientan tensas inconscientemente, y ha habido rumores en la escuela de que el temperamento del profesor Snape es excéntrico, lo que hace que los pequeños magos se sientan aún más incómodos. Todavía quedaban unos 10 minutos antes de la clase, y todos los estudiantes llegaron al salón de clases. Aunque Snape no estaba allí, nadie se atrevió a hablar en voz alta. Incluso Hermione se vio afectada por esta atmósfera e inconscientemente bajó la voz cuando hablaba con Artel. Era hora de clases, y Snape entró al salón de clases a tiempo. Llevaba una túnica negra, sin expresión en su rostro, y sus ojos oscuros estaban llenos de indiferencia. Mirando a todos los pequeños magos en el salón de clases, Snape sacó un folleto y comenzó a llamarlo. Cuando hizo clic en Harry Potter, Snape hizo una pausa y miró a Harry Potter con una expresión indiferente. «Mira a un hombre muerto». Artel estaba asombrado en su corazón. Obviamente Snape se preocupaba mucho por Harry, pero no podía demostrarlo en absoluto. Con razón Harry siempre había considerado a Snape como un tipo malo antes. Después de que se hizo la llamada, Snape hizo sus comentarios de apertura. «Conmigo, pueden aprender la ciencia precisa y la artesanía rigurosa de la preparación de pociones, y dado que no necesitan agitar sus varitas estúpidamente, muchos de ustedes no creen que sea magia. No espero que realmente entiendas. Pero a los pocos mejores estudiantes, aquellos con verdaderas intenciones, puedo enseñarles cómo lanzar hechizos en la mente, cómo confundir los sentidos, cómo acumular fama, preparar la gloria e incluso, prevenir la muerte». El tono de Snape era cadencioso, y los pequeños magos de abajo se quedaron en silencio. Había una sonrisa en la boca de Malfoy, pensando que Snape estaba hablando de él, pero miró de cerca y descubrió que los ojos de Snape estaban en Artel. Por otro lado, Harry tomaba notas con seriedad y anotaba las tonterías de Snape. Los ojos de Snape se movieron de Artel a Harry, detuvo su voz, dio un paso adelante y preguntó de repente. «Señor Potter, nuestro hombre famoso». La voz de Snape era más como un susurro. Miró a Harry, o mejor dicho, miró a los ojos de Harry. Después de unos segundos de silencio, preguntó. «Dime, ¿qué pasaría si añado polvo de raíz de narciso al líquido del tallo de absenta?» Snape miró fijamente a Harry, sus mejillas se sentían un poco calientes, sacudió la cabeza y luego bajó la cabeza lentamente. No sabía la respuesta a esa pregunta. Hermione, junto a Artel, levantó la mano y casi no vio a Artel. «No sé». «Entonces veamos otras cosas». «Sí, sí quiero bezoar, ¿dónde voy a buscarlo?» Harry bajó la cabeza y volvió a negar con la cabeza, y ahora no podía esperar para escapar de este aula aterradora. Podía sentir la mirada fría y compasiva en la mirada de Snape sobre él, la burla y el desdén del desagradable compañero de Malfoy. Hermione continuó levantando los brazos con emoción en sus ojos. Al ver su rostro trabajador, casi se puso de pie y les dijo a todos que sabía la respuesta a la pregunta. Lástima que Snape no la miró. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el acónito en forma de bote y el acónito venenoso de lobo? Snape siguió preguntando. Hermione levantó más los brazos cuando escuchó la pregunta. Harry la miró, frunció los labios y negó con la cabeza. «No lo sé, maestro». Hermione miró a Harry con impotencia, como si no entendiera por qué Harry no sabía una pregunta tan simple. Volvió a mirar a Artel, con agravios en los ojos. Aparentemente protestando con Artel porque Snape no le pidió que respondiera preguntas. Las comisuras de la boca de Artel se torcieron y Hermione se veía algo linda ahora. Desafortunadamente, está claro que la fama no es suficiente. Snape se burló y se volvió hacia el podio. Malfoy y su séquito se rieron. Harry no habló, pero la expresión de su rostro era aún más fea. Snape miró a Hermione, que seguía levantando la mano, y dijo. «Artel, ¿respondes a mi pregunta?» Artel se puso de pie. Hermione frunció los labios, pero luego miró a Artel con anticipación en sus ojos. «Está bien,
profesor Snape, mezclar polvo de raíz de narciso con ajenjo puede hacer una decocción del infierno viviente, que es el agua de la vida y la muerte. Es una poderosa pastilla para dormir. El bezoar se puede encontrar en el estómago de las cabras y es un poderoso material de desintoxicación, y no hay diferencia entre el Aconitum aconitiformis y el Aconitum vulgaris. Son un tipo de planta, colectivamente llamado Aconitum. Artel se recostó en su silla y Snape lo miró con satisfacción, con una mirada de admiración en sus ojos. La respuesta de Artel es absolutamente correcta. Slytherin obtiene 10 puntos. Después de que Snape terminó de hablar, volvió a mirar a Hermione. Tal vez la señorita Granger también sepa la respuesta, pero, deberías aprender de Artel sentado a tu lado, no estés tan ansiosa por expresarte. Hermione abrió la boca y estaba a punto de decir algo, pero Artel la empujó suavemente debajo de la mesa y Hermione no dijo nada al final. Snape no dijo más después de ver esto y se dirigió a la clase. Esta lección enseña la preparación de una poción simple para forúnculos, usando solo ortigas secas, polvo de dientes de serpiente triturado e ingredientes simples como babosas y púas de puercoespín. Mientras los estudiantes hacían pociones con sus libros de texto, Snape caminó por el salón de clases con su túnica negra como un murciélago negro. Y de vez en cuando, Snape se detenía detrás de los estudiantes de Gryffindor, parados en silencio mirándose unos a otros, hasta que estaban tan asustados que los regañaban cuando cometían un error. Entonces vete con gracia. Al final de la clase de pociones, Artel le dio a Slytherin otros 10 puntos por hacer la poción a la perfección, y Malfoy obtuvo 5 puntos por cocinar las babosas a la perfección. Y a Gryffindor le restaron 30 puntos, de los cuales, salvo la torpeza de Neville, que resultó en la deducción de 10 puntos de Freyr, el resto fueron todos errores que asustaron a Snape. En cuanto a Hermione, aunque la poción se elaboró con éxito, Snape descubrió varios defectos y deficiencias en ella, por lo que no obtuvo ningún punto extra. No es de extrañar que Slytherin haya ganado la Copa de las Casas en el pasado. Se puede considerar que Artel vio los métodos de Snape y, bajo su reputación, no hay falsedad. Snape ya es digno de las leyendas que circulan en Hogwarts. Odió al profesor Snape. Después de salir del salón de clases, Hermione habló con Artel. Simplemente no es razonable, ¿no crees que está apuntando a Griffin? Tal vez, pero él es el director de Slytherin después de todo. Artel seguía queriendo mucho a Snape, no por otra cosa, solo lo que hacía por Lily, esa frase de amar siempre, merecía respeto para él. Creo que te debe gustar mucho. Con su ayuda, definitivamente obtendrás más puntos universitarios que yo. Hermione resopló y arrastró a Artel hacia la biblioteca. Ir al libro otra vez. Artel se siente un poco abrumado. ¿No quieres ir? Hermione giró la cabeza para mirarlo, con un brillo peligroso en los ojos. Para ser honesto, no quiero. Artel asintió. Ir a la biblioteca era una pérdida de tiempo. Bien podría encontrar un lugar para refinar una poción, o volver a su dormitorio para estudiar las notas experimentales de Saruman. Hermione miró a Artel y, después de un rato, suspiró suavemente. Está bien, sé que no te gusta leer, entonces iré solo. Hermione soltó las mangas de Artel y caminó hacia las escaleras de la biblioteca. Artel miró la parte de atrás de la salida de Hermione y gritó suavemente. Comamos juntos. Lo sé. Cuando Hermione escuchó la invitación, agitó la mano felizmente y se alejó. Artel se pavoneó de regreso al dormitorio, luego se puso el Señor de los Anillos y los siguió fuera de la sala común mientras los otros Slytherin salían del dormitorio. El invisible Artel llegó hasta la oficina de Snape en el sótano, donde se puso en cuclillas y vigilaba. Finalmente, después de aproximadamente media hora, Snape salió de la oficina y Artel entró mientras cerraba la puerta. La sala de almacenamiento privada de Snape estaba en su oficina, donde guardaba muchos de los ingredientes de pociones de almacenamiento privado de Snape.
Hay muchos materiales preciosos entre ellos, que son valiosos y no tienen mercado. Si los llevan a Nocturnali, puede causar que algunos magos oscuros peleen. Después de entrar a la oficina, Artel miró toda la oficina y encontró la entrada a esta sala de almacenamiento privada. Aunque la puerta de madera de la entrada estaba cerrada con un hechizo, no molestó a Artel. Hermione se había colado cuando estaba en segundo grado para robar los ingredientes de la poción compuesta, así como Bart y Yeia y Davy, quienes se habían colado. Alomora. Un simple hechizo para abrir cerraduras abrió la puerta de este almacén lleno de materiales preciosos, y el mismo Artel estaba un poco sorprendido. Parece que debo advertir al profesor Snape, esta vez barreré el lugar, y luego el profesor Snape puede entrar en razón y cerrar la sala de almacenamiento de una manera especial, para que otras personas no puedan colarse y robar cosas. Yo también ayudé a Snape a crecer, lo siento, profesor. Artel miró la deslumbrante variedad de materiales mágicos en la sala de almacenamiento y, para ser honesto, había más cosas aquí que en algunos almacenes de Nocturnali. Después de todo, Snape era un conocido pocionista en el mundo mágico, e incluso coleccionó muchos materiales excelentes para pociones que se extinguieron en el mundo mágico. Artel no fue cortés y todo lo que pudo ver estaba incluido en el espacio del sistema. Después de asegurarse de que no quedara nada atrás, Artel usó la limpieza, el torbellino y otras magias en la sala de almacenamiento para limpiar su aliento, huellas y otras cosas. Después de todo, recordó que había algunos hechizos de rastreo en Fantastic Beasts 2, que podían hacer que aparecieran huellas y podían encontrar rastros a través de cosas como copos de cabello. De todos modos, es mejor ser cauteloso. Esta vez había vaciado el almacén de Snape. Este maestro de pociones ha coleccionado cosas durante tantos años, aunque no todas están en la sala de almacenamiento, pero esta es definitivamente la mayoría de ellas. Tal vez Snape nunca pensó que alguien saquearía la mayor parte de su colección en Hogwarts, el lugar más seguro del mundo. Lo siento, profesor Snape. Artel abrió suavemente la oficina de Snape y salió. Aunque estoy un poco avergonzado, se requieren muchos materiales mágicos para crear un ejército de orcos fuerte. La última vez que saqueó el callejón Nocturne, solo recogió una pequeña parte. El gran problema es ayudar a Snape a matar a Voldemort para que no tenga que morir. Pensando en esto, Artel se sintió mucho mejor. Regresó al salón de Slytherin y esperó un rato antes de encontrar la oportunidad de colarse. Después de regresar a la habitación, Artel se quitó el Supremo Señor de los Anillos, miró la hora y fue al auditorio a almorzar. Por la tarde, escuché de los estudiantes de último año que el profesor Snape rara vez venía a clase. Posteriormente, por alguna razón desconocida, todo el castillo comenzó a circular, diciendo que algunas personas vieron al profesor Snape llorando y riendo en el pasillo, balbuceando, susurrando un rato, rugiendo histéricamente un rato, pero no era normal. El rostro de Artel no cambió cuando escuchó la noticia, pero estaba pensando para sí mismo. Sería demasiado cruel atacarse a sí mismo. Snape no podría aceptarlo por un tiempo, no sería realmente una locura. Durante la cena de la noche, Dumbledore anunció en el auditorio que Snape estaba enfermo y no podía encontrar un profesor adecuado por el momento, por lo que el profesor de pociones fue reemplazado temporalmente por Sprout. Sprout era la maestra de la clase de hierbas y la jefa de Hufflepuff, una bruja rechoncha. Obviamente ella también tenía cierto conocimiento de pociones, así que no hubo mayor problema en sustituir la clase. No solo eso, la profesora McGonagall también anunció que los estudiantes de tercer año en adelante serían dirigidos por los prefectos de cada universidad para entrevistar a los decanos de cada universidad uno por uno. Debido a la hospitalización de Snape, Slytherin quedó directamente a cargo de Dumbledore. Los estudiantes del último año no sabían lo que pasó y todos estaban en pánico. Harry y Ron, por otro lado, parecían muy emocionados, porque el molesto Snape estaba enfermo y nadie les quitaba puntos en pociones. Artel todavía parece que está colgando un poco,
a pesar de que fue él quien lo empezó. La academia lo revisó varias veces y no pudo averiguar quién robó la colección de toda la vida de Snape. Los gemelos Weasley fueron originalmente los principales sospechosos, pero la profesora McGonagall lo revisó varias veces, pero aún no pudo encontrarlo. Esto hizo que la profesora McGonagall suspirara aliviada, pero también más confundida. Más tarde, los magos de segundo y primer año también se incluyeron en los objetivos del contrainterrogatorio. Y Artell también fue interrogado por Dumbledore. Esta era la primera vez que Artell se encontraba cara a cara con Dumbledore tan de cerca. Aunque la otra parte es un maestro de la legeremancia, Artell no tiene miedo. En lo más profundo de su alma se encuentra el Supreme Lord Rin, un artefacto construido por el semidios Sauron para dominar el mundo. Con el Supremo Lord Rin, Dumbledore no puede leer sus pensamientos reales. Incluso es posible ser engañado por el Supremo Señor de los Anillos. Después de todo, si Dumbledore no puede leer los pensamientos de Artell, despertará sospechas en la otra parte, por lo que el Señor de los Anillos debería permitirle leer algunos pensamientos falsos. Tales como cuidar a los compañeros de clase, respetar a los maestros, beneficiar a la sociedad, mantener la paz mundial, defender la equidad y la justicia, etc. Y es de hecho el caso. Cuando Artell se comunicó con Dumbledore, la otra parte siguió mirándolo a los ojos. Los ojos de Dumbledore estaban tranquilos, pero llenos de sabiduría. Después de hablar con Artell, Dumbledore sonrió amablemente y lo dejó ir. Mirando la espalda de Artell saliendo, Dumbledore no pudo evitar asentir, diciendo algo como un chico realmente bueno. ¿Qué te preguntó el director Dumbledore? ¿Dónde estabas y quién eras hoy alrededor de las 10 en punto? De vuelta en el gran comedor, preguntó Hermione en voz baja junto a Artell. Artell asintió y respondió. Sí, eso es lo que la profesora McGonagall también te preguntó. Parece que algo debió haber sucedido en ese momento. Sí, pero estaba en la biblioteca, con mi compañero de cuarto. Respondió Hermione, mirando a Harry frente a él, su voz más baja. Harry dijo que era lo que Hagrid le quitó a Gringotts y lo perdió en Hogwarts. Tal vez, pero creo que podría tener algo que ver con la enfermedad del profesor Snape. Artell miró el espacio vacío en el escritorio del profesor y oró por el profesor Snape, mientras que Hermione lo siguió y asintió con la cabeza. Yo también lo creo.